Soy Juan José Ríos, así las cosas en Guatemala y el mundo. Y hoy que es el Día Internacional del Periodista, a las 8:45 se va a hablar y analizar cómo se encuentra la libertad de expresión, adicionalmente de los beneficios, que es en otro tema, de los que gozan muchos funcionarios públicos. Así que adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a las entrevistas de las 8:45, como todos los lunes. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas. Carmina, un gusto, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Aquí enviamos un saludo a todos los periodistas que están celebrando su día. Sí, así es. Y bueno, también quiero anotar que inicié el mes de noviembre con usted aquí al aire y terminamos el mes de noviembre Mire, aquí se al cumplió aire. exactamente, qué interesante. Exactamente, así que también hay que decirlo. Ya pasó un mes. Bueno, ya lo decía Carmina, pues vamos en la primera entrevista a tratar sobre este 30 de noviembre, Día del Periodista, que fue establecido por el decreto 4772, aprobado por el Congreso de la República y ratificado por el presidente Manuel Arana Osorio. En la segunda entrevista vamos a tratar un tema que ha causado revuelo últimamente porque el tema de los ingresos, de los salarios, de los complementos, de los bonos, de las dietas, de los gastos de representación en el Estado han generado bastante controversia y molestia. Pero bueno, es un tema que es controversial, tomando en consideración que no tenemos un servicio civil asentado moderno y menos una ley nacional de salarios del sector público que data del año de 1971 y que no ha sido actualizado. Pero bueno, lo decíamos, la primera entrevista, hablaremos del Día del Periodista, pero vamos a aprovechar para extendernos y hablar de un tema que ya hablamos el pasado mayo, 3 de mayo exactamente, cuando se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa. Así que vamos a mezclar los dos temas. Dos invitados tenemos, le doy la bienvenida a Mario Fuentes de Estarac, vicepresidente de la Cámara de Periodismo, y también a Luis Figueroa, comunicadora. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes en esta celebración. Gracias, Luis. Licenciado de Gracias, Estarac, bienvenido. Fuentes de Estarac, un gusto de tenerlo nuevamente aquí en Canal Antigua. Inicio con usted, lo decía en la introducción, 30 de noviembre fue establecido por el decreto 4772 del Congreso de la República como el Día del Periodista. Y lo hace en aquel entonces, según se lee en los considerandos, porque se celebraban los 30 años de la Asociación de Periodistas de Guatemala y bueno, el Congreso en aquel entonces tomó esa decisión. Hablemos inicialmente del Día del Periodista y después ampliaremos al tema de libertad de expresión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo está el gremio periodístico en este momento en Guatemala? Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Mariano. Buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Pues el Día del Periodista es un día realmente festivo para los periodistas y comunicadores porque pues se celebra esta ardua labor de informar, de opinar, de trasladar, digamos, la información que se produce en las distintas fuentes noticiosas a los receptores de la información, que es importantísimo en una democracia institucional. Yo diría que la información es la sangre de la democracia. Entonces, hoy pues celebramos el Día del Periodista, no sin lamentar siempre los ataques y las agresiones que han sufrido los periodistas y comunicadores este año, porque hemos de lamentar que incluso varios periodistas y comunicadores fueron asesinados este año. Y consecuentemente, pues esto es trágico para nuestro país, porque pues un periodista o un comunicador es verdaderamente esa genuinidad de la democracia y el que se pierda, digamos, un periodista, un comunicador o un medio de comunicación, pues no es positivo para nuestra democracia institucional. Por el contrario, deber existir total tranquilidad para el que ejerce el periodismo
y asimismo los medios de comunicación debieran de proliferar en función de asegurar el pluralismo mediático. Gracias, doctor Destarac. Luis, ¿cómo analiza usted? O sea, estamos celebrando un día más, el Día del Periodista. ¿Cuál es la situación de los periodistas en Guatemala y de la libertad de prensa en general en estos momentos? Bueno, pues ciertamente coincido en que es un día de celebración. Un día de celebración no solo para un oficio duro y demandante, un oficio que está en un momento de transición, que está navegando en aguas desconocidas por la tecnología, por los cambios de hábitos de las personas, por la formación que han recibido muchos periodistas, pues no solo es digno de celebrar por el carácter y la naturaleza de ese oficio, sino también porque está íntimamente vinculado con la libertad de expresión, que la libertad de expresión pues no es de los periodistas como muchas personas creen, la libertad de expresión es de todos. Y en ese sentido es de celebrar. Por supuesto, también coincido en que es un momento para recordar a aquellos periodistas que en el ejercicio de su labor periodística pues han dado sus vidas o más bien les han arrancado sus vidas. Dicho eso, yo temo que corren malos tiempos para el periodismo y para la libertad de expresión. Corren malos tiempos porque cada vez más se multiplican las inquisiciones. En décadas anteriores, las amenazas principales contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo venía de los gobiernos, pero ahora viene de una multitud de inquisiciones intolerantes, mojigatas y agresivas, de las cuales podemos platicar dentro de un rato. Y precisamente, Luis Figueroa, yo quisiera hacer una parte y hacer una pregunta muy concreta porque, como lo decía al inicio de la entrevista, es el decreto 4772 del Congreso de la República que un 4 de agosto de 1972 estableció el Día del Periodista. Pero hoy, tanto usted como el licenciado Mario Fuentes de Starac extienden y hacen, no sé si diferenciación o es lo mismo entre periodista y comunicador, y eso genera ya, empieza a generar un poco ese debate de ese futuro que usted decía de incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia entre un periodista y un comunicador, o sencillamente son sinónimos y alguien que no goza o que no ha cursado cursos incluso universitarios de periodismo se ubica dentro del lado de los comunicadores? Luis. Bueno, pues no sé, yo siempre he tenido la idea de el periodismo como un oficio, más que como una profesión. Puede que ahí haya diferentes opiniones y no voy a discutirlas. Creo que el periodismo está íntimamente ligado más con una vocación de buscar la verdad, más con una vocación de perseguir los hechos, que con una formación académica como la que podría tener, digamos, un abogado o un médico. Gracias, Luis. Doctor Destarac, ¿usted coincide con esto? Hay una diferenciación entre un comunicador, lo que nosotros somos acá en el canal, analistas, o lo que sería un periodista en general, o ya estamos por el tema de la tecnología, redes sociales, blog, podcast, etcétera, etcétera, cayendo casi dentro de la función que se hace en la sociedad. Lo que sucede, Carmina, es que, digamos, el comunicador es más genérico, ¿verdad? Es mucho más amplio que
la labor propiamente del periodismo. El periodismo, yo sí sostengo de que es una profesión porque hay una habitualidad en el ejercicio de esa labor y consecuentemente es una profesión y el periodismo está más orientado a buscar la noticia, digamos, a investigar la noticia, eh, eh, digamos, a desentrañar un poco lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es más inquisitivo, busca precisamente ese más allá, o sea, no solo es, digamos, transmitir, comunicar como tal, sino que realmente trata de buscar esa información que sea veraz, le da objetividad, discierne la noticia, ¿verdad? O sea, hay todavía, digamos, una función mucho más profunda que la de un comunicador como tal. Entonces, al hablar, por ejemplo, de Día del Periodista, pues nos estamos, aunque se abarca también a los comunicadores en general, pues está más enfocada a ese tipo de labor, que es una labor, pues, incluso mucho más riesgosa, ¿verdad? Porque se está buscando desentrañar la verdad, la veracidad de los hechos. ¿El periodista nace o el periodista se hace, licenciado Fuentes de Starac? El periodista, yo creo que se hace, no necesariamente se nace, pero tiene que existir pues una vocación, ¿verdad? Es una vocación. Y esa vocación se va, digamos, desarrollando a lo largo de la vida de la persona, sobre todo cuando incursiona ya en los ámbitos de desarrollo personal, y entonces pues se orienta hacia ese tipo de labor. Es una labor apasionante porque el periodista pues está, es dinámico, está en el día a día, es verdaderamente un frenetismo que viven los periodistas. Yo que he estado cerca de ellos, los reporteros, verdaderamente es una adrenalina que se vive, o sea, incluso algunos dicen que es una adicción, ¿verdad? Que nunca se puede dejar. Entonces, pues imagínense, no ganan mucho, ¿verdad? Y sin embargo es una pasión el buscar la información y trasladarla al receptor de la información lo más depurada y discernida posible. Luis, retomando el tema de la tecnología, la comunicación, el periodismo sobre todo, hemos visto especialmente en los últimos días, los últimos fines de semana en Guatemala, que los periodistas definitivamente han estado en esta línea de fuego, donde se están dando los enfrentamientos entre el gobierno y la gente de las protestas. Pero esto no sucede solo en Guatemala, en Francia el fin de semana fue terrible. Y hablando sobre el tema particular de Francia, porque en Latinoamérica tendemos a copiar muchísimo lo de los países del primer mundo y todavía copiarlo mal. Ellos están protestando por una ley que prohíbe a los periodistas y a cualquier persona realmente, pero enfocada a los periodistas, filmar, documentar cómo una manifestación se disuelve. Ellos pueden documentar una manifestación, pero no pueden documentar la brutalidad policíaca, podríamos decir claramente. Y hay periodistas que salieron gravemente heridos este fin de semana en París. Si vemos eso y lo traspolamos a Guatemala, ¿qué riesgos tenemos de que a un gobierno se le ocurran cosas similares? Bueno, a los gobernantes, a los pipoldermos, como diría mi maestro Manuel Ayau, pipoldermos quiere decir a los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. A los pipoldermos se les puede ocurrir cualquier cosa. Y como digo, corren malos tiempos para la libertad de expresión porque en la medida en que la tecnología ha hecho posible, por ejemplo, la cobertura de cualquier actividad con un pinche teléfono, ¿sí? Que puede tener un periodista o puede tener cualquier persona que esté en el lugar de los hechos, eso cambia mucho la situación. Yo empecé a hacer periodismo cuando
cuando las cámaras cuando eran unas cámaras así grandotas que requerían un equipo de 2 personas para operarlas. Y ahora cualquier persona puede documentar cualquier cosa. Y por supuesto que va a haber una lucha entre aquellos que ejercen el poder y aquellos cuya una de sus principales tareas es cuestionar el poder, cuestionarlo y fiscalizarlo, fiscalizar el ejercicio del poder. Es natural que haya una pugna. Por supuesto que si a mí me preguntan, yo diría que debe ganar la libertad de expresión antes que cualquier pretensión política de controlar la información que fluye, porque otra de las funciones de la libertad de expresión, una función importantísima de la libertad de expresión y del periodismo, es la de la búsqueda de la verdad. Entonces, en la medida en que tenemos más pluralidad, como lo mencionó el licenciado Fuentes de Strack, en la medida en que tenemos más pluralidad, en esa medida tenemos más posibilidades de discernir cuál es la verdad. Luis Figueroa, quedándonos un momento y sobre todo en la manera en que usted explicó la realidad a partir de la pregunta de Carmina, ¿qué reto le representa a un periodista, decirlo así, competir contra todos aquellos que tienen un instrumento como es un teléfono móvil, sobre todo los inteligentes, que en tiempo real pueden estar transmitiendo y entonces compiten directamente con la función periodística? ¿Qué reto se le representa entonces al periodista, al periodismo, para garantizar calidad, objetividad, imparcialidad y lo que usted acaba de decir al final, tratar de establecer la verdad? Porque está compitiendo con alguien casi incluso con mejores condiciones. Bueno, creo que la gran diferencia está en que el periodista debería tener claro que no es un activista, sino un periodista. Que no es un activista, sino es un comunicador, si uno quiere ponerlo en el plano que estaba mencionando el licenciado Fuentes de Strack. Esa es la gran diferencia. Si cualquier persona anda con un teléfono y hace unas tomas, el periodista tiene la obligación moral de que esas tomas reflejen lo más posible la realidad de los hechos y no solo una versión parcializada, no solo una perspectiva parcializada. Yo creo que un periodista tiene más compromiso con presentar la realidad que la que podría tener una persona con un teléfono. Y es un compromiso de carácter ético. Doctor de Starac, con relación a esto particularmente, usted ya nos explicó que para usted el periodismo es esta profesión que ejercen las personas y que se busca no solo la verdad, sino que esta verdad objetiva. ¿Qué pasa en países como Guatemala, que cada vez los medios son más y más cuestionados por esta falta de objetividad, y lo vemos en notas periodísticas y demás, pero inclusive en Guatemala hay una tendencia a que los medios realmente tiendan a un sesgo ideológico para un lado o para el otro, y no se mezcle esta cantidad, este grupo de ideologías diversas para que sea el oyente, el interlocutor, el lector, la persona al otro lado de la pantalla, el radioescucha, etcétera, que decida qué es lo que quiere, sino que se le presentan solamente ciertos lados de la historia. Carmina, yo creo que es importante hacer una separación entre lo que es la noticia como tal, la información, y lo que es la opinión. Porque digamos, en la información debe ser, como bien decía Mariano, lo más objetiva, imparcial, veraz, ¿verdad? Posible. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que hace toda la labor del periodista como tal cuando está precisamente frente a una noticia? Pues discierne sobre esa noticia, ¿verdad? La investiga la noticia, trata de llevarle al receptor de la información, digamos, todas las aristas, si es que hay varias aristas en torno a esa noticia, ¿verdad? Entrevista de manera ecuánime
digamos, actores de esa noticia, de esa información. Ahora, el opinante sí vierte sus opiniones de manera, pues, diversa, ¿verdad? Y aquí, pues, lo que se espera es que existan, digamos, una pluralidad de opiniones, una diversidad de opiniones, por eso se llama el libre juego de opiniones. Entonces puede ser que uno esté de acuerdo con un opinante y en desacuerdo con otro opinante. Pero esto pues se debe reflejar en una página de opinión, digamos, en los distintos medios de comunicación o en una sección de opiniones, ¿verdad? Como este caso, esta entrevista que estamos teniendo en este momento. Pero cuando se trata propiamente de trasladar información, por ejemplo, lo que está pasando en el Congreso de la República, y que la gente pues no lo puede ir a ver directamente, sino que lo tiene que ver a través de los ojos del medio de comunicación y del periodista. Pues esa información es una información que debe ser totalmente imparcial, objetiva, independiente, para que precisamente el receptor de la información pueda, digamos, analizarla de manera, digamos, personal y, digamos, tener una actitud de cara a esa información que está recibiendo. Pero, digamos, eso es importante, hacer esa separación entre propiamente información y lo que es la opinión. Y en ese sentido va la ampliación de la pregunta de Carmina Mario Fuentes de Starac, porque con este surgimiento casi explosivo en su crecimiento de la utilización de redes sociales, de medios alternos, de páginas web, de blogspots, podcasts, en fin, todo lo que mencionó Carmina, ¿dónde se debe de trazar la línea entre el ejercicio del periodismo y la expresión de opiniones personales? Porque hemos estado viendo de forma creciente que periodistas que trabajan en medios de comunicación tienen un comportamiento en el medio, pero si se traslada a otro ámbito, empieza a dar cosas diferentes y a hacer un activismo. Y eso es algo importante porque es parte de lo que le garantiza al recipiendario de la noticia o de cualquier cosa la objetividad en el manejo de esa realidad. ¿Dónde se traza eso, Mario Fuentes? Mariano, estamos en un desarrollo en ese sentido porque incluso, ¿verdad? A nivel internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo, digamos, cómo estas grandes cadenas de información o, digamos, sobre todo en el ámbito digital, que, digamos, hay cuestionamientos de que pudieran estar tomando partidos o pudieran estar, digamos, tratando de influir, digamos, ilegítimamente en las personas. Esto está en un proceso de desarrollo. Pero no hay que confundir, digamos, lo que es, digamos, las redes sociales, en donde va un tumulto de información, de opiniones, incluso estas redes sociales están de cara, hay dos grandes pecados mortales que se están cometiendo, por ejemplo, lo que es la posverdad, ¿verdad? Que es la mentira emocional, ¿verdad? Que se explota al receptor de la información de una manera muy deshonesta. Y también la cultura de la cancelación, que es tratar de suprimir a las personas que a uno, que digamos, al que maneja o tiene poder o tiene dominio, pues no le gustan, le desagradan, tiene desencuentros con él. Entonces hay que liquidarlos, hay que suprimirlos en las mismas redes sociales. Entonces, todo esto está en proceso de desarrollo, incluso en el ámbito eminentemente jurídico. Ahora, la labor propiamente del periodista ahí, como insisto, es un profesional, no es un activista, ¿verdad? No es un simple generador de información tumultuosa, sino que es un hombre que va a discernir, es una mujer, un hombre que va a discernir la noticia, que va a desentrañar los hechos para obtener la verdad y llevársela, ¿verdad? Lo más, digamos, condensada posible al receptor de la información. Luis,
Con relación a lo que usted comentaba en un inicio de que el principal reto ahora es este linchamiento que se está dando, y precisamente este es un linchamiento de censura que se lo transmiten las personas, estos grupos de diferentes ideologías, a los mismos medios. En Estados Unidos se vio claramente reflejado con el Wall Street Journal, cuando estaban criticando al medio por publicar artículos con los cuales no estaban pues no estaban de acuerdo, y el medio se tuvo que manifestar. Sin embargo, hay muchos medios que están cayendo ante esta presión. ¿Qué podemos esperar y qué podemos hacer para que esto no ocurra en Guatemala de esa forma tan descarada? Bueno, creo que deberíamos de actuar como consumidores, como actuamos como consumidores. Antes, cuando a uno no le gustaba lo que publicaba un medio, pues dejaba de comprarlo o dejaba de anunciar en él. Y ambas posibilidades son legítimas, son razonables. Ahora se lincha, ahora se cancela, ahora se suprime. Ya no basta con dejar de comprarlo o dejar de anunciar en él. Ahora tiene que desaparecer porque hay grupos que están en busca de una especie de pensamiento único que no contradiga sus estándares. Voy a utilizar un ejemplo que nos acaba de proporcionar el licenciado Fuentes de Starac cuando dijo: el periodista es un hombre que inmediatamente sintió la necesidad de decir, o una mujer, ¿sí? Nos dimos cuenta, todos nos percatamos. Voy a atreverme a decir que todos sentimos ese tipo de presión, ¿sí? Y es algo muy sencillo, pero es importante porque está creando una cultura en la cual respondemos a las demandas de estos grupos, y muchas de esas demandas son absurdas. Y se ha creado estas pequeñas inquisiciones. Voy a leer algo que tenía anotado aquí, que menciona el escritor Arturo Pérez Reverte, y dice: vivimos entre montones de inquisiciones, y ese puritanismo espantoso, nunca he sentido mi libertad personal tan amenazada como en los últimos 10 años. La estupidez es una mala compañera de viaje de la libertad. Y si un escritor de la talla de Pérez Reverte siente esta presión... Y recordemos que fue periodista y corresponsal de guerra. Exacto. Ahora imagínense lo que siente un periodista en un departamento de Guatemala o en una población de Guatemala, ¿verdad? Porque además creo que hay que ponerle mucha atención a ese periodismo del interior del país, que es sumamente vulnerable. Luis, yo no me iría evidentemente a llamar la atención de la precariedad de las condiciones con las que se ejerce el periodismo más allá de la ciudad capital. Creo que hay que seguir insistiendo en eso, pero hay un tema que a mí, que se da en las salas de redacción, en las salas editoriales, y es: ¿qué debe de prevalecer para precisamente estar en el top of mind de la gente? ¿La primicia o la objetividad e imparcialidad? ¿Qué es lo que debe de prevalecer? Luis. Perdón. Bueno, es que la primicia no debería de estar separada de la objetividad. Pero lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Bueno, sí, pero eso es un vicio. Eso es un vicio, y es algo que, si el periodismo quiere sobrevivir como algo respetable, tiene que superar. Yo insisto, y que no debería de reñir la primicia y el... Porque, ¿sabes? Es un mercado. En un ambiente de libertad, los consumidores de información vamos a ver, la reputación de un medio es de sus assets más importantes. Si un medio gana la fama de que es confiable, la gente va a confiar en él. Pero si un medio gana la fama de que no es confiable, va a perder su capital más importante. Entonces, los medios tienen que tomar decisiones y los consumidores de información tienen que tomar decisiones.
qué clase de fuentes de información quieren los que consumen información y qué clase de medios informativos quieren ser aquellos que ofrecen información. Es una decisión de carácter ético, de carácter comercial, pero también de carácter ético. Doctor Destarac, con esta cultura de la cancelación, también los medios de comunicación se están enfrentando a un reto inclusive mayor, que es el de sobrevivir económicamente hablando, puesto que la gente hace tanta presión, estas personas que solo quieren escuchar un punto de vista, un punto de opinión, que también los medios están sufriendo económicamente por esto. ¿Cómo pueden manejarlo de manera de que, porque pareciera que la gente solo quiere escuchar lo que ellos piensan, no quieren realmente discutir y abrir su mente y decir, oh, bueno, puede ser, ¿no? A lo mejor y dar la oportunidad a otras cosas. Sí, Carmina, por ejemplo, en el tema de la primicia que mencionaba Mariano, que es una cuestión fundamental, yo creo que es importante contrastar la información. Yo creo que ahí da muchísimo para, por ejemplo, si no se tiene claro, digamos, por dónde va a ir la cosa, sino que pueden haber varias interpretaciones o versiones. Tal vez el periodista lo que debe hacer es contrastarla, atreverse a contrastarla, a ver qué dicen otras personas, incluso sacar opiniones encontradas sobre la misma información. ¿Verdad? Eso definitivamente balancea totalmente la información y no solo sacar una versión totalmente, ahí sí, una visión única, ¿no? Eso creo que no debiera de existir, que es un poquito lo que usted señala, ¿verdad? O sea, tiene que tratarse de que se contraste la información. Y si hay varias opiniones, por ejemplo, en una página, que hayan opiniones, digamos, que tengan cierto tipo de predisposición política, ideológica, y otras que tengan otro tipo de predisposición o inclinación. Entonces eso hace que el medio sea un medio plural, que respeta ese pluralismo que es muy importante en nuestra sociedad, un medio que es tolerante al libre juego de opiniones. En Guatemala, uno de los graves problemas que tenemos es la falta de tolerancia. Ya debe existir, y aquí es donde tenemos que seguir insistiendo, en la armonía, en la diferencia. O sea, el hecho de que una persona piense de manera diferente no es un enemigo. Podrá ser un adversario en un momento dado en la arena política, pero no es un enemigo, es un adversario, ¿verdad? Es una persona que piensa diferente. Entonces hay que respetarla, como decía Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque lo digas. Entonces, esos son los temas que hacen falta en Guatemala. Sigue habiendo mucha intolerancia, creo que es derivada de las épocas de oscuridad que vivimos en el pasado, en donde precisamente había una intolerancia macabra y por decir algo, pues uno podía morir. Yo en mi juventud, por ejemplo, vivíamos aterrados porque decir algo podía significarle a uno que lo mataran al día siguiente. Entonces, lamentablemente, licenciado Mario Fuentes de Estarac, que esos tiempos del oscurantismo que usted habla ya no son cosas solo del pasado. Bien lo decía Luis Figueroa, está toda esta nueva cultura de la cancelación que está tirando sombras muy negras sobre las libertades. Se nos está acabando el tiempo y hay un tema, porque usted no solo está involucrado en medios, sino también es un hombre de derecho. Solo muy concreto y específico. El decreto 4772 establece en su artículo 2 que todas las personas que están involucradas en el periodismo, y ahí lo define, gozaron o debieron haber gozado hoy de un asueto pagado. Sabemos que las relaciones laborales han cambiado, pero ¿quién está verificando que efectivamente hoy se haya cumplido ese artículo 2 del decreto 4772? Pues debiera de ser el Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Porque esto son relaciones laborales
los medios de comunicación social son empresas sujetas al Código de Trabajo, a las disposiciones laborales. Si así lo establece la ley, dura lex, sed lex, debe cumplirse como está establecido en la misma. Bien, agradecemos a Luis Figueroa y a Mario Fuentes de Starac que nos hayan acompañado esta noche. La verdad, el tiempo corrió y creo que con Carmina nos quedamos con un buen número de temas. Quedó muy corta esta entrevista, definitivamente. Gracias a ambos. Ambos, buenas noches. Buenas noches. Que pasen, feliz noche, gracias. Bien, después del corte vamos a tratar otro tema. Lo decíamos, el tema de los complementos a los salarios dentro de las entidades públicas. Y aquí nos vamos a referir a gastos de representación, dietas, bonos, viáticos, en fin, toda una serie de ingresos adicionales que considera nuestra legislación y que para suplir unos ingresos, unos salarios muy magros, muy deprimidos, se utilizan para dos cosas: aumentar, pero también para algo que es muy difícil de hablar, para no acumular pasivo laboral y no pagar a las clases pasivas del Estado que están francamente en quiebra. Sobre ese tema, junto a Carmina Valdizán, hablaremos después del corte.